Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos otra semana más aquí a esta revista de Medio Oriente en el que saludamos a Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Una semana más estar con vosotros y permitirme aquí abrir un poquito a algunas preguntas y algunos asuntos que me preocupan y que creo que pueden ser interesantes para nuestros oyentes. Bueno, pues vamos a por esos temas. Encantados de que estés con nosotros una semana más y aquí con los oyentes hablando de asuntos interesantes y relacionados con Israel y el judaísmo, que en esta ocasión vas a derivar en esas teorías conspirativas. Hemos hablado de ellas en las últimas semanas relacionadas, por ejemplo, con el coronavirus. Ya hace 2 años, justo aquí en España hablábamos ayer, se cumplían 2 años de ese confinamiento y también entonces ya se mostraban y se podían leer teorías que acusaban a los judíos de haber creado ese virus, por ejemplo. Sí, las teorías del complot, las teorías conspirativas suelen aparecer en momentos de crisis porque hay muchos interesantes estudios al respecto donde se habla de cuál es la personalidad conspirativa. No suele ser, no tiene que tener ningún tipo de problema clínico o médico, pero suele ser gente muy, muy vulnerable o personas que están necesitando respuestas, y las respuestas fáciles, que suelen tener también un pequeño componente paranoide, son muy apetitosas, ¿no? Porque te dan una lectura muy sencilla de lo que hay. Y una de las grandes lecturas es que siempre hay una mano oscura detrás. Entonces, como hablabas del COVID, el COVID ha sido un momento de muchísima vulnerabilidad de la población. La gente estaba asustada, entonces han recurrido a buscar motivaciones. Y las motivaciones que son complejas, pues son más difíciles y digamos que son menos calmantes porque te obligan a elaborar, no te traen la respuesta fácil. En cambio, pues decirte que hay un grupo detrás que mueven los hilos y que son responsables de esto, pues es siempre más sencillo. Entonces, eso lo vemos mucho con las cuestiones israelíes. Cuando se habla de Israel, vemos mucho cómo lamentablemente muchos medios que creo que están fallando a una cita histórica que tienen más ahora que nunca para luchar contra las falsas informaciones y la propaganda que se cuela por todos lados. A la hora de hablar de Israel, muchos de los medios fallan a su labor, y muchas veces pues nos aportan un mundo en blanco y negro en el cual te dibujan un malo malísimo israelí frente a un buenísimo palestino, y no hay ningún tipo de ahondar en esa información. La semana pasada justamente hablábamos cómo ya estaban surgiendo con la cuestión de Ucrania y de la guerra contra Ucrania, comparaciones, ¿no?, entre Israel, como si Israel fuera Rusia, etcétera. Uh-huh. Hablamos la semana pasada de cómo no tienen absolutamente nada que ver. Se ha seguido ahondando en esas comparativas, pero es muy difícil, no lo pueden mantener porque es que el mismo presidente Zelensky, el presidente ucraniano, ha dicho que se ha comparado con Israel, con lo cual es difícil. Pero yo creo que nos abre algo muy interesante y que quería aportar aquí, y es un poco de reflexión, no solamente acerca de la conspiranoica, las conspiraciones, sino cómo esas teorías conspirativas son utilizadas como armamento propagandístico. En este caso, sobre todo por medios como Russia Today, que llevan muchos años infiltrados dentro de la información occidental. No es solamente Russia Today, no es solamente Rusia, hay una serie de... Son medios, o sea, son órganos propagandísticos que se presentan como medios y que son de países extranjeros que intentan influir pues en otras sociedades. Y, por ejemplo, Russia Today tiene su programa en inglés, su programa en español, etcétera, y su programa en francés, y a cada sociedad, se adaptan a cada sociedad. Utilizan la idea de estos medios propagandísticos es: vamos a buscar cualquier debilidad en el frente occidental, en las democracias occidentales, y lo vamos a ampliar. Una vez que ampliemos esto, sacamos de foco el resto, hacemos una especie de comparativo relativista en el cual te están diciendo:
Ni siquiera te están diciendo mi país es bueno, lo que te están diciendo es tu país es malo. ¿Y esto qué quiere decir? Que te crean dudas acerca de tu propio sistema, dudas acerca de tus propias democracias, del sistema occidental. Es decir, la idea es una especie de teoría confusionista de crear y de expandir confusión, sobre todo en los mundos, en el mundo occidental, democrático. Es decir, que además supongo que utilizan lo que viene siendo la actualidad, ¿no?, para tomar una mayor credibilidad, entrecomillada. Exacto, exacto. Mira, un caso fantástico que se ve mucho es cada vez que hay un atentado terrorista, tardan segundos en tener supuestos expertos, siempre que hablan el idioma del país del que están hablando. No es que te traiga para hablar en la televisión española de Russia Today, no te traen un experto ruso, no, te buscan a alguien que hable en español para decirte que suelen sacar la teoría de que son los propios servicios secretos los que han cometido esto. Se vio mucho en Francia después de los atentados contra Charlie Hebdo. En RT francés había, a las pocas horas ya tenían ahí un experto diciendo que habían sido atentados de los propios servicios de inteligencia. Todo esto no te están intentando, que esto yo creo que es muy importante, nadie te está intentando decir esta es la buena teoría. Ellos no, porque además te meten información real dentro de las mentiras, o sea, hay una cierta sutileza, no es que todo sea una mentira. Y te utilizan debates existentes, o sea, debilidades existentes. Se hace énfasis y se subrayan debilidades de los sistemas democráticos y sobre esto construyen una teoría. Entonces, la idea tampoco es que tú veas Russia Today. La idea es que en redes sociales y en otros medios marginales, pero que hacen mucho ruido, recuperen esas teorías y las lancen y se expanda más. Entonces, expandidas estas teorías conspirativas, a través de muchísimos otros canales, tú lo que estás teniendo es mucha confusión, porque no te están hablando de una, te están hablando de muchas cosas distintas. Y tú lo único que te llega en todas estas cosas distintas es que lo tuyo es malo. Ni siquiera te están vendiendo no te están diciendo, uy, qué buena es Rusia, por ejemplo, o qué bueno es Irán. No, te están diciendo, sí, pero vosotros también lo hacéis muy mal. Y entonces estos argumentos relativistas son muy interesantes, pues son falacias argumentativas. Ahora, por ejemplo, con el tema de Rusia, quiero ahondar. La invasión de Rusia, si te fijas, hay primero te estaban diciendo, te estoy hablando de las personas que estaban teniendo una cercanía mayor hacia las posturas de Putin. Te estaban diciendo que Rusia no iba a invadir, por ejemplo, el exministro de Exteriores Margallo. Una vez que Rusia invade, claro, ya no puede decir Rusia no va a invadir, pero hay que buscar otras formas de justificación a lo que ha pasado. Entonces tenemos que si la OTAN hizo esto, que ahora incluso estaba leyendo en un hilo de internet que ahora empieza a aparecer, que ahora dicen que Ucrania estaba construyendo un armamento nuclear, o no sé si nuclear o químico, que iba a atacar con armas químicas a Rusia, no nuclear supongo que no. Son disparos de confusión. Insisto, la idea es que no te centres en el hecho en sí, sino crear un estado emocional. Entonces, claro, cuando tú ves, mira, hablamos de exministros, también está el exministro de Exteriores, exministro de Exteriores Moratinos, hablando de que lo que más le preocupa es la rusofobia. Ahora, yo entiendo que la rusofobia está mal. Entiendo que cuando no sé qué universidad dice que no va a estudiar Dostoyevsky, pues es del orden imbécil, lo comprendo perfectamente, pero caricaturizar las posturas contrarias a la invasión de Ucrania en esos detalles es sacar de foco el problema serio. Y esto es un poquito a lo que creo que también nos trae toda la experiencia de lo que hemos estado viendo con la forma en la que se informa sobre Israel. Es decir, la información sobre Israel suele dejar de lado cuestiones esenciales como quién atacó primero o cuál es el objetivo último de cada uno de los actores. Cuando hablas sobre Israel sueles tener medios que te dicen no, la fuerza desproporcionada, Israel es más fuerte, etc. ¿Israel es más fuerte que quién? Israel es más fuerte que Hamás. Sí, en términos absolutos, pero a la hora de
de confrontarse en una guerra y teniendo que hacer frente al respeto a los derechos humanos, las cosas se complican, porque a Hamás no le importa tirar cohetes sin ningún tipo de control sobre territorio civil israelí. A pesar de las imágenes que vemos, Israel tiene problemas para atacar cuando hay civiles. Entonces, pero todo esto, vuelvo a la información que nos llega, en la información propagandística no nos llega esto. Entonces, del mismo modo, tenemos ahora una serie de activistas pro-Putin, diría, aunque no te van a decir que son pro-Putin. El argumento es, no, yo no defiendo a Putin, pero es que también Occidente, ¿no? La famosa minifalda, es como si Occidente llevara una minifalda muy corta. Ucrania tenía una minifalda muy corta y se buscó esto. Hay gente con la que he hablado que te dice, no, que las imágenes no son ciertas, que Rusia no está atacando objetivos civiles o edificios donde hay civiles. Yo no sé en qué planeta viven estas personas, pero están construyendo un mundo. Los medios, la propaganda ha conseguido alienar a una serie de personas que no son capaces de enfrentarse a los hechos desde una perspectiva un poco más, con mayor rigor, porque el objetivo, porque esta especie de autoodio que les han inculcado ha hecho tanto efecto que antes que analizar lo que está pasando, dicen, nosotros tenemos siempre la culpa. Occidente tiene que tener la culpa. Y esto es un poquito lo que estamos viendo en estas horas. En las primeras horas la cosa era más tamizada, pero ahora que ya llevamos como, 20 días de guerra, si no me equivoco, ya están saliendo muchas más voces que se atreven a plantear más abiertamente la culpabilidad occidental. Sí, Masa, te decía que además en estos tiempos en los que, como hemos comentado también en otros programas, la información es tan rápida y se consume de una manera de impacto visual, digamos, haciendo scroll en redes sociales como Twitter o bien Instagram, y al final, pues lo que dices, no hay análisis. Bueno, es que esto es un grandísimo problema, yo creo también. Tenemos una sobredosis de información. Tenemos mucha información, no toda es buena, pero tenemos un canal abundante de información, caudal abundante de información, y no tenemos las armas para discriminarla. Porque ya no sabemos distinguir en muchas ocasiones qué es verdad y qué es mentira, porque hay una intoxicación informativa o intoxicación en mentiras que han ido ahondando una especie de sesgo cognitivo. Es decir, yo me siento más cómoda si todo encaja en mi lectura, ¿no? Todos nos sentimos más cómodos si todo lo que pasa entra en nuestra lectura. Pero bueno, ahora mismo yo creo que estamos afrontando un momento esencial para lo que estamos, no solamente la guerra en sí, que las mayores víctimas obviamente son los ucranianos, pero hemos estado siendo, insisto, creo que intoxicados una serie de ideologías que han conseguido desvincularnos de la realidad. Y en ese sentido yo creo que los medios de comunicación, lamento volver siempre a lo mismo, pero es nuestro trabajo, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Han perdido la credibilidad, y han perdido la credibilidad por casarse con causas ideológicas, por aferrarse a causas ideológicas, por no traernos la realidad de verdad, por no hacer un esfuerzo profesional. ¿Qué ocurre? Ahora las personas se han ido a buscar otros espacios para informarse, y esos espacios están tomados por propaganda, en muchos casos, en este caso propaganda antioccidental. Entonces hemos comprado esa propaganda antioccidental, estamos macerándonos en una especie de confusión entre lo real y lo falso, en la cual siempre tenemos la culpa de algo. Y estamos olvidando que en este caso concreto Ucrania es un país reconocido, soberano, un país soberano con fronteras internacionalmente reconocidas, que ha sido invadido. Tenemos muchas justificaciones, insisto, que van a desnazificar. Hombre, que vayan
algunos grupos nazis rusos a desnazificar, que habrá nazis en Ucrania, evidentemente, porque es un país donde están combatiendo todos y hay una representación nazi, por supuesto que sí, pero recordemos que Zelensky, que no es nazi, ganó con el 70 y tanto % de los votos en la segunda vuelta, con lo cual no se puede decir que estemos hablando de un partido nazi, independientemente si dejamos de ver el quién hace qué, sino qué es lo que está pasando. Vuelvo a lo mismo, un Estado soberano con fronteras reconocidas internacionalmente, que está siendo invadido y bombardeado por la segunda potencia nuclear, con un chantaje al mundo occidental de que puede llegar esto precisamente a ser una tercera guerra mundial. Creo que tenemos que empezar a valorar más lo que tenemos y a exigir a nuestros medios que hagan una labor más profunda, menos partidista, que en este caso están siendo probablemente en su gran mayoría partidistas pro Ucrania, pero bueno, tenemos que exigir rigor, venga de donde venga el partidismo, y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado con esa propaganda que lo único que hace es ahondar en nuestros propios miedos y en hacernos más vulnerables y más necesitados de más propaganda. Uh-huh. Pues Masa, gracias por tus comentarios aquí en esta revista de Medio Oriente, en el que te esperamos la semana próxima y en el que también volveremos a traer contenidos relacionados con los medios de comunicación y con noticias que hablan de Israel o de asuntos de la comunidad judía. Muchas gracias a ti, Alejandro, y seguimos la semana que viene. Hasta entonces, Masa, a los oyentes recordarles la página web de Revista de Medio Oriente, www.revistamo.org.